Interpretación conforme. Hola, me presento. Mi nombre es Tania Abigail Pérez Pérez y el tema de que hoy les vengo a platicar es el de interpretación conforme. Soy del grupo 2153 de Derechos Humanos y Garantías Individuales. Y bueno, en términos generales, la interpretación conforme puede decirse que es la principal herramienta en la que se establece tanto el sentido como el alcance de determinada norma a partir de lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así también para la aplicación de los derechos humanos y los tratados internacionales y para efectos de su aplicación que sea más protectora. Y bueno, su fundamento constitucional se encuentra albergado en el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución Política, de la que ya fue mencionada. Así también, el propósito de la interpretación conforme consiste en dos efectos importantes, que esos son los que se persiguen con la aplicación de este principio de la interpretación conforme, que es el tema del que estamos hablando. Por un lado, se busca asegurar la integración normativa de los derechos y por el otro, lo que buscamos es resolver las tensiones y los conflictos que se puedan presentar entre los mismos. Bueno, así también tenemos varios tipos de interpretación conforme. Cuando hablamos de varios, hablamos en una distinción entre interpretación conforme en sentido amplio, que es la enunciación general del deber que tienen las autoridades del Estado mexicano de interpretar al orden jurídico conforme a estos mismos derechos humanos. Pero también tenemos a la interpretación conforme en sentido estricto, que esta es la que se refiere a los casos específicos en los cuales un órgano jurisdiccional o autoridad idéntica puede haber varias interpretaciones jurídicamente válidas para una misma disposición. Teniendo estas posibilidades, los jueces deben elegir una que haga esa ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución Política y los tratados internacionales. Pero también tenemos la inaplicación, que se presenta cuando no es posible encontrar una forma de interpretación que no sea compatible con los derechos humanos. Así también contamos con los principios de progresividad o el principio pro persona. Estos son, también acompañan a la interpretación conforme. Y se dice que son deudores de la idea de los estándares de derechos humanos que fueron concebidos como elementos normativos mínimos. Y bueno, hay que mencionar que en el 2011 se modificó la forma de proteger los derechos humanos de todas las personas y entre sus principales modificaciones surgió el principio pro persona. Pero, ¿qué es el principio pro persona? Tal vez lo hayan escuchado. Bueno, pues el principio pro persona es aquel el cual estableció que en un caso de que un juez o una autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a tu caso, al caso de él, al caso de quien sea, deberá elegir la que más favorezca a la persona. Y esto sin importar si se trata de la Constitución misma o de un tratado internacional o incluso una ley, que sería contrario a lo que vimos anteriormente, que sería la interpretación conforme, ya sea en sentido amplio o en sentido estricto. Finalmente, podemos decir que las normas de los derechos humanos fungen para establecer límites y mandatos al legislador. Por ejemplo, tenemos el principio de proporcionalidad, que nos dice que hay una prohibición del exceso. Y bueno, nosotros para identificar cuando el legislador está cumpliendo el principio de proporcionalidad, se hace un test con diferentes etapas. Por ejemplo, una de las etapas es la proporcionalidad misma. También tenemos la legitimidad. Esta medida persigue una finalidad acorde al marco constitucional y se hacen algunas preguntas, entre las cuales destacan, por ejemplo, ¿esas finalidades están explícitamente constitucionales? O también está la de ¿esas finalidades están permitidas por la Constitución? Mucho ojo, si estas preguntas no se responden afirmativamente, entonces la medida no es legítima constitucionalmente y tendría que declararse su inconstitucionalidad.
Por otro lado, tenemos a la idoneidad, que es un análisis sobre la eficacia que tenga la medida para alcanzar su finalidad. Después tenemos también a la necesidad, que es una acción que se vuelve necesaria cuando la opción es la menos lesiva. Y finalmente tenemos a la ponderación o la proporcionalidad en sentido estricto. Es un interés en el cual se busca salvaguardar al derecho. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya agradado mi exposición sobre este tema. Gracias.